Colombia y Grecia son países con economías pequeñas que no influyen en las decisiones del resto del mundo y se encuentran en déficit comercial. Después de comparar los principales agregados económicos entre estos países, evidenciamos que Colombia tiene una economía relativamente más estable que Grecia, en cuanto a la inversión, el ahorro, el gasto y los ingresos del gobierno en el país, mientras que en Grecia el PIB per cápita y el desempleo son mayores que en Colombia. En cuanto al PIB a precios constantes, la producción ha sido mayor en Colombia que en Grecia, siendo para 2021 221.158 y 190.979 billones de dólares respectivamente. Esta información refleja la realidad económica de los países de acuerdo al contexto político, económico y sociocultural en el que viven, junto con otros factores que determinan el comportamiento de sus economías. Colombia ha tenido unas fluctuaciones poco significativas durante el análisis. Sin embargo, en el caso de Grecia, ha presentado cambios fuertes en el comportamiento de su economía. Es por ello que nos centraremos en averiguar por qué ocurrieron estas perturbaciones y cuáles son las coyunturas que éstas ha generado en el país. Principalmente los indicadores económicos de Grecia se ven afectados a partir de la crisis de la deuda soberana del 2009, generada por la gran recesión del 2008, junto con debilidades estructurales reflejadas en altos niveles de deuda y déficit presupuestario, una creciente crisis bancaria y una crisis en la confianza de los acreedores del país debido a la falsificación de datos macroeconómicos por parte del gobierno. Esta situación durante los años siguientes disminuyó la inversión en el país y se ha reducido el tamaño de la economía griega en alrededor de un cuarto, la mayor contracción de una economía avanzada desde la década de 1950. Esto trajo consecuencias como el aumento del desempleo y la pobreza, la disminución de los ingresos y el gasto, además de la migración de su población en busca de mejores oportunidades. Para sobrellevar la crisis tuvieron que realizar planes de austeridad en la economía y la Unión Europea brindó 3 programas de rescate con altas sumas de dinero para soportar la emergencia. Oficialmente se dice que terminó en 2018, sin embargo, gracias a la pandemia de COVID-19 se profundizaron las problemáticas que quedaron en la economía. Profundizando en el caso de sus ingresos, la economía griega desaceleró paulatinamente, lo que la llevó a incurrir en préstamos para sostener su economía. Esto aumentó la deuda aproximadamente en 342.2 miles de millones de euros, según cifras oficiales, debido al pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, a una pérdida en ingresos fiscales a causa de los flujos ilícitos de capital y a los desequilibrios internacionales creados a través de los fallos en el diseño de la propia unión monetaria. Esta crisis generó dependencia con Alemania, aun cuando inicialmente estaban en contra de rescatar a Grecia, pero al encontrarse con la situación de un país afectado por la corrupción y el favoritismo político, se financió el Fondo de Rescate Europeo y se emitieron bonos para poder conseguir el dinero que después se prestaría a los países rescatados. Las medidas propuestas por Alemania en 2010 para salvar a Grecia fueron 7 en total. Sin embargo, esto condujo a una profundización de la crisis, que entre otras cosas recortó los salarios mínimos, aumentó la edad de jubilación y fue el causante de despido de al menos 15.000 funcionarios. En cuanto a la balanza comercial, ambos países demuestran un déficit comercial, dado que estas son menores a ceros. En el caso de Grecia se evidencia una balanza comercial fluctuante, dado que tuvo una recuperación desde el 2008 hasta el 2012, manteniéndola hasta el 2019. Se debe considerar que el régimen comercial de Grecia es propio de un Estado miembro de la Unión Europea, donde la apertura comercial de este país ha aumentado con el paso del tiempo gracias al crecimiento de las importaciones. Asimismo, en el país se presentan diferentes sucesos socioeconómicos que han generado un deterioro de las exportaciones, como la incertidumbre política y los tipos de cambio, la mala administración tributaria, problemas de liquidez y problemas en los mercados socios, donde se destacan principalmente Italia, Alemania, Chipre y Francia. Por lo tanto, el Plan de Recuperación y Resiliencia de Grecia de abril de 2021 tiene como objetivo aumentar la participación de Grecia en los mercados internacionales, buscando así mejorar la competitividad de las empresas exportadoras y a la vez flexibilizar los procesos de internacionalización que lleva el país.
Como hemos evidenciado, la economía griega ha evolucionado con el paso del tiempo, lo cual ha llevado a mejoras en los procesos económicos y que supere ciertas crisis que ha tenido que enfrentar. Grecia, a pesar de tener una economía más fluctuante que Colombia, cuenta con diversas estrategias que buscan fortalecer su economía y verlo representado por un aumento en los agregados económicos del país en los próximos años.